Bueno, vamos a ver, Nicolás Angulo es desde luego un pintor muy conocido por muchos de vosotros, pero en fin, por si alguien no le conoce, vive en Jaén, es andaluz, tiene una sólida formación artística, es licenciado en Bellas Artes y técnico superior de Artes Plásticas en cerámica y moldeado. Tiene una larga experiencia como pintor y de hecho yo le pedí que me diera el currículum, pero el currículum es realmente muy amplio, no lo voy a leer entero, solo deciros pues que ha participado en aproximadamente 32 exposiciones entre colectivas e individuales en muchísimos sitios de España y entre los concursos y los certámenes en los que él ha participado pues ha obtenido muchísimos premios. Yo he contado aquí pues casi 32 premios, de los cuales la mitad son primeros premios. O sea, es un gran pintor y hoy nos va a pintar, ahora nos lo contará él con todo el detalle que quiera. Ha tenido la amabilidad de mandarnos antes la foto que va a pintar, que a mí me gusta eso, verlo antes, ¿no? Porque aunque la pintura sea una interpretación, nunca es una fotografía, pues no sé, te ayuda bastante, ¿no? El ver la foto original para, para entender cómo el pintor lo hace, ¿no? Entonces, si os parece bien, pues anclamos a Nicolás y cuando quieras, Nicolás, puedes empezar a hacer tu clase magistral. Ah, Nicolás, perdona, te he silenciado también porque te silenciaba todo. Tú activa tu audio, por favor. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí, ahora ya está perfectamente. Disculpa, es que para silenciar a todos no puedo dejar a nadie que tenga voz. Entonces, después ya, pues ya, ahora ya te oímos perfectamente. O sea, que cuando tú quieras. Venga, pues empezamos, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradezco a África y a ti por esta invitación y, y bueno, vamos a hacer una acuarela con un método, con un proceso que vengo desarrollando en unos años. Bueno, siempre me ha gustado mucho la cocinilla, ¿no? La cocinilla de coger materiales que son como ajenos, ¿no? Y muy diferentes a la acuarela y intentar, pues bueno, hacer unas composiciones donde los valores de todas las herramientas que utilizo pues se lleven bien de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo que por allí en el año 2002, que yo ya me gustaba poner tipes y cositas así, ¿no? En un certamen yo creo que era de la agrupación de Madrid, que bueno, todavía se criticaba, ¿no? El purismo de la acuarela, ¿no? Era muy dominante ante las técnicas que se podían entrar en la acuarela, ¿no? Técnicas que no tenían en ese momento nada que ver, ¿no? Y éramos como un poco criticados. Ahora me alegro mucho de que esta técnica se haya abierto y puedan entrar en ella muchas herramientas, muchos recursos e incluso, bueno, pues de otra manera para ir sumando. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a explicar los materiales que vamos a utilizar para, como decía Manuel, para interpretar esta bonita imagen que es del pueblo donde yo ahora vivo, que es Torres. Torres está en la provincia de Jaén. Como decía antes, entre Jaén y Baeza, en Sierra Mágina. Un pueblo pequeñito y un pueblo muy, muy, muy bonito. Vamos a utilizar tinta estilográfica. Yo lo voy poniendo, no sé si se verá. Se ve, se ve.
Vamos a utilizar también sulfato de hierro o alcaparrosa. Una poquita de lejía. Y café. Café en menos proporción. Explico, la tinta estilográfica nos va a dar una línea y un dibujo de tinta una vez que lo haga en grafito, y que la cualidad que tiene y la que más me interesa a mí es que se diluye con agua. Entonces pasamos, como lo vais a ir viendo, pasamos de una línea a esa línea que quiere ser mancha, ¿no? Que desea ser mancha y de alguna manera enlaza yo con la mancha. El sulfato de hierro es un producto que también se le llama alcaparrosa. Se utiliza normalmente para abono de plantas, para que las hojitas se pongan más verdes, y antiguamente también se aplicaba en los suelos de yeso. ¿No? Yo ahora mismo donde estoy, en el estudio que estoy, en una casita antigua, el suelo es de alcaparrosa, le da el color del hierro, no el sulfato de hierro, además huele muchísimo a hierro, y después se le echaba un aceite de linaza y así se hacían así en las casas más humildes, ¿no? La alcaparrosa, como veis, la he diluido en agua, toma este color, y la alcaparrosa se vendería así, ¿no? En un grano. Aquí lo podéis ver, aquí. Es un granito que se diluye en agua. La lejía la vamos a utilizar con mucha precaución para iluminar la alcaparrosa. Con mucha precaución digo porque la lejía altera la fibra del papel un poquito. Entonces el comportamiento con la acuarela es muy diferente a que no tenga lejía. Y vamos a utilizar también un poquito de café solamente para que veáis la reacción del café con la alcaparrosa. Bueno, esto es un poco así, ¿no? Que ya veréis que es muy, muy simple. Y hay ya una historia de cocina, como veis, bastante elaborada. Yo empecé con el café, hubo un momento en que, bueno, de estas veces que investigas, que te vas para un lado, te vas para otro. Entonces llegó un momento en que pintaba con café y con óxido de hierro. Es decir, un hierro tenía en un bote con agua, se oxidaba, lo reducía al sol y bueno, eso me servía. Que ya vais a ver que son tonos muy parecidos a las tierras, ¿no? Al ocre amarillo, a las sienas naturales, pero con más, no sé, con más energía, ¿no? Con más luminosidad. Y lo retiro. La tinta estilográfica, yo voy a utilizar esta marca, que es Parker, pero vamos, hay muchas marcas en el mercado como Pelican, no sé si así mejor, Parker, Pelican, y son tintas que se diluyen con agua. No nos vale una tinta china que no se diluya con agua, porque necesitamos, como antes indicaba, antes comentaba, que la tinta se diluya. Y vamos a empezar ya el trabajo, y lo que sí voy a intentar es que sea muy didáctico. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Me voy a meter también un poco en cosas muy basiquillas, así como en el dibujo, punto de referencia, trazo, pero bueno, voy también a intentar no aburriros y ser pues como muy conciso, lo voy a intentar, y más que nada voy a ir explicando todo lo que hago, por qué lo hago y el objetivo que tengo, ¿no? También os digo que con esta técnica, en estos procesos, tenemos la oportunidad de arrepentimiento,
más que en la acuarela sola, ¿no? Y ahora también lo vais a ver sobre la marcha. Para no aburriros mucho, he iniciado el dibujo con las líneas generales, ¿no? Y a mí también me gusta de desarrollar el dibujo a través de una cruz, ¿no? Una cruz, una línea, no sé si lo veis, bueno, aquí, una línea vertical y una línea horizontal, es decir, dividirlo en 4 partes del dibujo. Ayuda muchísimo a la hora de proporcionar y de colocar cada elemento en su sitio. He escogido también este dibujo, esta imagen, porque no tiene complejidad. De los valores de luminosidad y oscuridad tiene muy poquito, pero que sepáis que intento mostrar a través de este trabajo lo que es un proceso con ciertos materiales, ¿no? Pero no se queda aquí, ¿no? Se puede incluso, bueno, cualquier tema, ¿no? Desde paisaje urbano, paisaje campestre, marina, es decir, cualquier cosa, ¿no? Y luego también comentaros que la receta que yo doy es como la receta de nuestras madres, ¿no? Que le dice, bueno, ¿y cuántas sal le echas, no? Pues oye, un puñadito, ¿no? Pues de estos 3 puñaditos, pues es como esto igual, ¿no? No tengo ninguna proporción ni la quiero, ¿no? Porque también me gusta mucho jugar con el azar, ¿no? Y a través del azar, pues bueno, generar esa interpretación o esa creatividad. Entonces, bueno, como os decía, dividimos el papel en mitad vertical y mitad horizontal. Entonces ya tenemos una referencia en el dibujo, una referencia que nos dan ciertos puntos, ¿no? Ciertas proximidades que solamente tenemos que unir para tenerla. Yo tengo aquí en mi imagen, la tengo medida, y con eso simplemente vamos a empezar a dibujar. Y dibujamos primero en plan de formas geométricas que nos van a llevar al dibujo de lo más grande a lo más pequeño. Entonces yo tengo aquí este giro, esta perspectiva, esta fuga. Cuando tenemos, por ejemplo, este plano, ¿no? Yo inclino y hago la inclinación y después puedo ya empezar a dibujar. Aquí tenemos lo que es la farola. Y fijaros también la posición donde yo cojo el lápiz. Ahora mismo, en cosas pequeñitas, es mi muñeca, más o menos, solamente la que mueve en cosas pequeñitas. Pero ya para líneas más grandes es el brazo y es mi cuerpo el que se desliza hacia atrás para hacer una línea más grande. Fijaros la rigidez de toda mi muñeca y es mi cuerpo el que tira del brazo. Había una chica en clase que la chica tenía una enfermedad y temblaba mucho y me decía, oye Nicolás, yo es que no puedo hacer lo que tú porque yo tiemblo, ¿no? Digo, mira, pues si tú eres de temblar, tus trabajos serán de temblar, ¿no? Esa chica llegó a hacer cosas sin temblar, ¿no? Y me lo decía, dice, impresionante, ¿no? Seguimos con una relación de puntos imaginarios que yo cojo y puedo llevar de, no sé, de donde acaba este piquito en paralela, más o menos, y me da una serie de puntos que, como decía antes, me
me ayudan a proporcionar cada elemento en su tamaño y en su posición respecto a esta cruceta que tengo. Voy a hacer una cosita rápida, un dibujo rápido y un dibujo también que, como veis, necesito muchas líneas. Bueno, ya lo tenía dibujado, ¿no? Para no cansaros, ¿no? Pero necesito muchas líneas para llegar al elemento, para dibujar y para colocarlo. También de deciros que tengo una goma impresionante, ¿eh? de grande, ¿no? De los errores. Bueno, por ejemplo, ¿no? Lo que decía de la, que ahora también lo vamos a ver, de la relación de puntos, ¿no? Aquí tengo una ventanita que me llega, pues mira, en mitad, está más o menos, está en mitad de este espacio, del espacio del balcón, con el espacio superior de la puerta, ¿no? Pues aquí tengo esa ventana y aquí, y me baja a 1/3 de la ventana, por un poquito debajo de la mitad horizontal. ¿Ves? Pues con estos puntos ya tengo colocada la ventana. Y los escalones, lo que vamos a hacer es también para fomentar, ¿no? Para tener más espacialidad, más profundidad. Aquí los ponemos mucho más juntitos, que en realidad es como están en la imagen, y conforme nos vamos acercando, vamos espaciando estas líneas, estos escalones, que nos dan ya el primer plano. Y aquí bajamos así. Y ya tenemos aquí, bueno, aquí también veis una deformación que se produce en la fotografía, que es una deformación por la lente redonda de las cámaras, ¿no? Yo normalmente se la corrijo, pero hay algunas veces que me hace gracia, ¿no? Y entonces pues yo también la deformo, pero un poquito más, ¿no? Para que se vea, ¿no? Que hay intención. Igual que con una torre, ¿no? Una torre la dibujamos un poquito torcida y se entiende, se lee como un error, pero si la dibujamos muy torcida se entiende como una intención, ¿no? Eso también nos pasa con esta perspectiva. Bueno, y ya hacemos un mapa de sombras, que es también lo que nos va a dar el volumen, además de esta fuga, que andaría por aquí, para que la veáis. Bien. Y aquí. Y más o menos este sería un dibujo muy sencillito, que no tiene ninguna complejidad. Que no tiene ninguna complejidad y que vamos también a establecer, que ya aquí nos da una serie de datos para tener un punto focal, ¿no? Un punto de interés. Si os fijáis, en realidad todo va hacia el centro, ¿veis? Todas estas líneas van aquí. Es decir, de alguna manera me lo está poniendo fácil esta estructura, esta arquitectura, que en sí es el dibujo, para que yo establezca aquí un punto focal o un punto de interés. ¿Por qué? Porque a través del punto de interés, que son zonas como más importantes o más relevantes visualmente, me va a formar una estructura donde el ojo pueda entrar y pueda hacer un recorrido amable. Si nosotros pusiéramos, como algunas veces nos pasa, 2 puntos focales que tendrían la misma intensidad de atracción visual, pues se establecería un conflicto, ¿no? La farola diría, oye, mírame, y diría, no, mírame aquí, oye. Y entonces aquí el ojo ante estos conflictos sale.
no le interesa, sale. Entonces, lo que nos posibilita un punto focal siempre es una estructura con una jerarquía, ¿no? Y aparte, bueno, podríamos hablar de los detalles, las anécdotas, que tampoco nos valen. Pero bueno, establecemos aquí nuestro punto focal y la mirada, como he dicho, va a establecerse ahí en un primer momento, ¿vale? Y después va a recorrer nuestro trabajo, que el dibujo, pues más o menos nos va también mostrando, ¿no? Un poquito, y vamos descubriendo a la vez que vamos observando de otra manera la imagen. Luego también, y eso ahora lo vamos a ver en la mancha, vamos a trabajar de forma grupal, ¿no? Vamos a tener en cuenta nuestro espacio. Ahora paso al dibujo, que tengo ya un poco más elaborado. Y aquí sí que tengo un poco establecida la sombra a través de una trama de lápiz. Ya he empezado antes, como estaba así como un poco nervioso, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, y he empezado ya a darle tinta. Pero antes de seguir dándole tinta, es decir, en la línea que tenemos de grafito, pasarla a línea de tinta estilográfica, recortada estilográfica. Después, como decía, vamos a establecer, pues ya verás aquí los valores de sombra son muy poquitos, vamos a hacer 3 valores, ¿no? Yo he hecho trabajo con estos con muchísimos valores y la trama nos lleva a ajustar de una manera increíble con una línea muy bonita. Antes de pasar la tinta, vamos a ilustrar un poco lo que yo os comentaba de no sé si se ve con los reflejos, de los puntos de referencia en el dibujo, ¿no? Aquí yo divido el dibujo en la mitad vertical, la mitad horizontal, y entonces se establece un corte por todos los elementos, lo que me da una referencia, ya, ¿no? Tanto en la verticalidad como en la horizontalidad. Y luego, que ya os decía, ¿no? Por ejemplo, este piquito de la ventana nos viene de esta ventana, aquí, lo veis, nos viene justo a la base del balcón, ¿no? De la puerta, de encima de la puerta. Y así, pues, un poquito todo, ¿no? E incluso en los márgenes de nuestro formato también podemos llevar hacia arriba, cortar, y ves que, bueno, este está casi un poquito más de 1/3, este puede estar a 1/4, y todo eso, incluso lo que son las inclinaciones, nos va a dar, ¿ves? Pues puede estar 1/3, más o menos, ¿no? Y entonces nos puede ayudar mucho. Sí que es verdad que cuando trabaja bastante y dibuja, el ojo se pone fuerte. Entonces pasa lo mismo que la perspectiva. No hay que saber de perspectiva para hacer una fuga correcta, porque el ojo en sí ya te la detecta, ¿no? Es como cuando escribes una palabra y no sabes cómo se escribe, pero la ves y dices, qué mal, ¿no? Pues un poco pasa así, ¿no? El ojo se educa, el ojo se acostumbra y que cada vez vemos más. Nicolás, Sí. mira, hay una cosa, no sé, igual la ves tú en el ordenador que se está reflejando en tu cuadro, debe ser por la luz. ¿Lo ves? Sí, es que como esto es acetato, Ah, vale, vale, bueno. esto es, mira, Entendido. esto es acetato simplemente para que veáis la referencia de los puntos. Vale, vale. Es que brilla, no puedo hacer nada. Y como Vale. tengo aquí el foco de luz, pero bueno, es simplemente una referencia para que veáis lo que antes estaba comentando, ¿no? La referencia de punto a punto. Pero vamos, lo quito. Esto es simplemente para explicarme un poquito mejor. Y hay otra herramienta, esta herramienta que me sirve para medir los ángulos, para medir la fuga.
Entonces, no sé si, bueno, son dos reglas con un tornillo y una palomilla, ¿no? ¿Cómo funciona para los que no lo conozcáis? Pues no, para la fuga del... Yo no sé que se nos presente. Pues no sé, ¿no? Pues esta, mira, voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Yo una regla la pongo, por ejemplo, aquí en el lateral izquierdo, ¿no? Y con la otra voy buscando la inclinación, por ejemplo, aquí de la escalera. Entonces yo tengo que tener esta regla, que eso también lo podríamos hacer con un lápiz, guiñando un ojo, en fin, de miles de maneras, pero bueno, este es un recurso también para la gente que no se lleva muy bien con la fuga de las perspectivas, ¿no? Bueno, entonces yo ya aquí tengo, coincide con el borde de la imagen y con esa inclinación. Pego un apretoncillo, me vengo a mi trabajo, aquí, y hago lo mismo. Y la pongo y ya tengo esa inclinación. Y así con todo, ¿no? Esa inclinación igual tendría aquí, en el borde superior, y entonces que me coincida las dos, pues ya tendría, ¿no? Lo haría primero en la imagen y después en mi papel. Y dicho esto, pasamos a la tinta. Hemos hecho el dibujo en grafito y ahora lo hacemos con tinta negra, que ya la que yo he elegido, pero podéis también coger otro tipo de tinta de otros colores, ¿no? Siempre estilográfica, que es estilográfica, pero de otros colores, e incluso mezclar varias tintas en el mismo papel. Si mezcláis varias tintas, no pongáis una tinta en un lado solo, en otro, para tener una armonía en el color de la tinta, ¿no? En varios sitios para que luego se establezca una armonía. Bueno, yo lo voy a hacer por comodidad con una pluma, con una estilográfica que tiene tinta negra. Estas son de cartucho o de émbolo. Ahí, bueno, aquí tenemos un cartucho de sepia, el cartucho negro, que es muy cómoda, pero también podemos utilizar otros recursos que son muy, bueno, a mí me parece también una línea muy bonita y muy diferente, y según lo que hagamos. Para eso vamos a coger un papelito ahí para que lo veáis, ¿no? Tenemos la tinta, aquí tenemos este tipo de línea, ¿vale? Estilográfica. Es muy uniforme, también regula la presión, aparte ya que de la punta sea más fina o no, por la misma presión, fijaros lo que podemos conseguir, ¿no? Es un poco como el lápiz. Pero luego también tenemos, pues bueno, la plumilla, que tiene una línea también, a mí me gusta mucho, es menos homogénea, y lo mismo por presión también lo podemos modular. Otra herramienta que podemos utilizar, pues un palillo. Este va a tener menos carga que las otras dos herramientas, pero este va a tener un comportamiento ya más azaroso, más extraño, y también muy bonito. O bueno, ya pues yo qué sé, cualquier material que venden en el mercado, pues imaginaros, ¿no? Esta caña, ¿no? Tan bonita, y creo que es la primera vez que la utilizo. Bueno, esta tiene ya su historia. O una caña de bambú, de estas que venden también, o que no lo hacemos nosotros. En fin, no sé, para mostrar cualquier tipo de línea. Va a ser diferente, y bueno, yo utilizo normalmente lo que es la estilográfica por su comodidad. Y pasamos a
a darle línea de tinta estilográfica. Bueno, como decía anteriormente, es importante cómo cogemos los materiales y lo mismo con los pinceles. Y aquí, en la zona de sombra, vamos a hacer una trama. Bueno, vamos a hacer una trama, no, la vamos a representar la sombra con trama. Entonces, cada trama que demos, vamos a ir oscureciendo un poquito más. Vamos, fijaros aquí. Por ejemplo, a mí me interesa solamente tener aquí más oscuridad, ¿no? Bueno, no sé por qué, pero bueno, es para mostraros lo que se puede hacer. Voy a dibujar a través también de los entornos, ¿no? Del interior, ¿no? Es decir, vamos, los dibujos de contorno en sí no existen, vamos, no existen los elementos de contorno, ¿no? Y además es mucho más fácil dibujar cualquier cosa, ¿no? Cualquier elemento con lo que tiene dentro, bien sea sombra o bien sea forma, porque la sombra también nos da, como decía antes, un mapa de una estructura. Y en un primer lugar lo que voy a hacer es solamente representar con trama, que es mucho mejor, con trama la sombra, ¿no? Es decir, establecer dónde están las sombras. E intento que sea más o menos una trama uniforme, no sea muy follerillo, porque luego va bueno, de alguna manera a estar presente, ¿no? Quizás tenga que inclinar un poco más horizonte para que la pinta se ve, para que la tinta discurra ahora mejor que antes. Cuando tenemos inclinación le cuesta llegar a la punta, ¿no? Bueno, como decía, establecemos la sombra con una trama. Es una manera de indicar aquí hay sombra. Bien, aquí tenemos también otra sombra. Y como os decía, fijaros cómo me permito estas licencias, que después veis cómo se van a transformar, ¿no? Es decir, os decía que bueno, que aquí tenemos como más margen para tener bueno, un arrepentimiento o ir por otro lado, en fin, o una saturación, cambiarla, desaturarla, ¿no? Y bueno, muchas veces las puntas del algodón o del papel se quedan y esta démbolo, esta pluma, ahora. Lo hacemos aquí, estas son las escaleras. Aquí me bajo. También la tinta, aunque tengamos varios días, es decir, yo puedo hacer este dibujo hoy y mañana continuarlo, y la tinta se comporta de igual manera. La tinta no se va a diluir en el agua igualmente si la dejamos varios días. Bueno, pues fijaros cómo establecemos
Aquí tenemos también sombra. Sombra. Cada sombra tiene en este trabajo tiene una forma muy definida, bueno, la mayoría, ¿no? Esto también es sombra y trama. Es como establecer un esquema, ¿no? De lo mismo que con el dibujo, de lo grande a lo pequeño, estamos haciendo, dando estos mapas de sombra. Ahora sí que va bien la pluma. La timidez. Nicolás, ¿Sí? preguntan que de qué marca es la pluma y qué número de plumín usas. Esta es la pluma de pluma de mediana. Hay fina y mediana, me parece. Y esta es Cahueco. Son plumas Cahueco. Aquí tengo otra. Bueno, estas son muy cookies, muy bonitas. Y aquí tengo otra, pero la tengo cargada con sepia, ¿no? Esta es, bueno, no sé, aquí os lo dejo, ¿veis? Que es muy bonita también, ¿no? La sepia. Podríamos, bueno, también, no sé, pero bueno, os voy a liar más, prefiero hacerla con este color, con el negro, que ya veréis cómo después vira a azules y a ocres también. Es cada hueco lo que a mí me aporta esta pluma. Tengo que decirlo también que se las compré a Horizontes Plegados, una amiga que tiene una tienda preciosa en Sevilla. Lo que me aportan es que la punta es muy resistente y el flujo es más o menos constante. Hay plumas que son más económicas y bueno, te sueltan primero una línea súper gruesa que no es bonita y luego la punta pues se deteriora muchísimo. Y yo, vamos, esta prácticamente es nueva, ¿no? Pero esta le da una tralla que no podéis imaginar en formato de 1x1, pero vamos para reventarla y sigue pintando, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Pero tralla de dale, ¿eh? Vamos, de decir que te pierdo la pluma. Entonces son plumas muy resistentes. Pero vamos, que con el plumín este también son deliciosas las líneas, ¿eh? Hombre, que tienes que mojar más y tal, pero da una línea muy bonita. ¿Qué gramaje tiene el papel? Este es un Arches de 300 gramos. Uh-huh. Y creo que el grano es fino, pero no te lo puedo hacer. O grueso, este es grueso, este no es fino, este es grueso. Pero da igual, yo he trabajado quizá, bueno, en fino suelo trabajar con esta técnica, pero ya veis, ahora veréis que tampoco no hay, no, que queda muy bien, ¿no? También. Bueno, todo este chorro de cable me interesaba representarlo porque da también ese aspecto de calle de pueblo, calles gastadas, calles antiguas, calles con sabor. Y más o menos, pues bueno, aquí tenemos esto. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos otra sombra, esto también es sombra. Aquí. Sí, prácticamente. Bueno, ya tenemos la sombra, más o menos. Bueno, aquí también tenemos otra zona de sombra. Y aquí tenemos unos cables que pasan por aquí. Aquí. Bien, ya establecemos ya lo que es la luz y la sombra. Ahora, lo que vamos a hacer es, aunque tenga muy poquitos valores dentro de la sombra,
vamos a establecer, pues bueno, como os comentaba al principio, un valor medio y prácticamente tres valores, ¿no? A mí me encanta hacer esto, pero con fotos que con muchísimos valores de sombra, y es que me encanta, vamos, lo disfruto muchísimo. Bueno, por ejemplo, pues no sé, ¿no? Esta sombra la tenemos, es una sombra muy luminosa, la de este plano que estoy señalando, porque refleja la luz de esta pared, ¿no? Si es sombra luminosa, pues bueno, la podemos dar otra trama a todo y la dejamos alta. La trama, como veis, la podemos abrir más, cerrar más, es decir, cada línea que yo haga, cada trazo, acercarlo más o menos, ¿no? Para establecer un tipo de gris. Tenemos la puerta, que tiene, bueno, hay un contraste alto de este plano que tenemos a la puerta, ¿no? La puerta mucho más oscura. Pues vamos haciendo otra trama hasta que tengamos, pues, un contraste más alto, e incluso podemos subirlo aún más con la trama. Fijaros cómo vamos subiendo, y vamos subiendo muy poco a poco, y bueno, yo voy un poco deprisa, voy apretando también a la estilográfica para que suelte, pero podemos hacerlo en unos niveles, como he comentado antes, de aproximación muy justito, muy justito, muy justito. Aquí hacemos lo mismo en esta sombra. Y valoramos, esto es prácticamente valorar lo que tenemos aquí ya. No me voy a meter en muchos detalles porque sería ya como tardar un poquito más. Y me interesa más, como comentaba, que veáis en sí el proceso al resultado, ¿vale? Tenemos. Y bueno, aquí tenemos otra sombra, que es la sombra de la escalera, que es más intensa que el de esta pared, por lo que damos más trama. Y aquí igual. Y fijaros, la trato de igual manera. Y con mancha de acuarela sería igual, ¿no? Haríamos la sombra, y dentro de la sombra ya esos elementos que esconden la sombra. Hemos dicho también, os recordáis, que vamos a hacer de este espacio el punto focal, ¿no? Donde nos va a atraer mucho más que el resto. Pues, a través también de la trama voy a potenciar esa mirada aquí. Entonces la voy a llevar a unos contrastes más altos y a una definición mayor que en el resto. Y estos son conceptos que se aplican que se pueden aplicar a esta imagen o a cualquier otra. Igual que aquí, imaginaros que queramos más contraste de esta luz aquí a esta sombra. Pues cogemos una trama solamente ahí. Ahí lo damos. Vamos ya a darle a todo. Que queremos la puerta todavía más oscura. Y todo esto también nos vale para dejar tinta en el papel. Nosotros necesitamos, y ya lo veréis cuando pasemos al siguiente estadio, necesitamos tinta en el papel, necesitamos mover
esa tinta en el papel. Bueno, aquí tenemos unos canoncitos. Aquí tenemos la sombra que la marcamos de este bajante. Ahí. Ahí. Y bueno, aquí tenemos también más contraste. Y también deciros como a mí me ayuda mucho para ver los valores, ¿no? de cada, la sombra más oscura o más clara, me ayuda mucho a entornar los ojos, ¿no? Cuando entornamos los ojos lo vemos como más claro y desaparecen muchos detalles, muchas anécdotas que no tienen importancia y que la mayoría de las veces nos pierden, ¿no? Por esa exuberancia, ¿no? de la realidad, ¿no? La realidad está tan exuberante que nos pierde, ¿no? Que nos confunde, vaya. Bueno, y así podríamos estar, pues bueno, no sé, ¿no? Ajustando. ¿Ves? Esta sombra es mucho más oscura que esta, ¿no? Pues entonces, trama. Y luego también, fijaros, yo estoy dando la trama todos como paralelas, ¿no? Con líneas paralelas, pero por ejemplo también podemos hacer una trama direccional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí podríamos hacer en este poste de luz esta trama que coge la dirección o el volumen del elemento, ¿no? Que estamos representando. Y a la vez, fijaros que ya le estamos dando un poquito de volumen. Aparte, podemos establecer también la sombra a la izquierda como la imagen. Y seguir así. Y continuamente yo reviso todo mi espacio a nivel grupal. Es decir, es como si estoy pintando con un ojo, estoy viendo lo que mi mano hace y con el otro lo que está ocurriendo en todo el espacio. Es como, bueno, de alguna manera, pues establecer o evitar esa lupa que también muchas veces nos confunde a la hora de resolver pues, lo que es un espacio, ¿no? Porque cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa afecta al resto de nuestro trabajo. Y aquí sería lo mismo, cuestión de ir valorando las sombras. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta sombra que proyecta el balcón, ¿ves? Es direccional también, la direccionamos en el sentido de la perspectiva. Aquí las tabicas de esto, pues bueno, están en luz, pero establecemos también una trama muy abierta y solamente aquí. Vale. De todas maneras, luego ya veréis que tocamos con acuarela, ¿no? Es decir, el trabajo lo acabamos con acuarela. Aquí que no hay ni luz ni sombra, pues venga, ahí. Bueno, aquí algún cable más intenso, más gordito, que también nos da una sensación de volumen, ¿no? Aquí hay un jaleo tremendo. Y bueno, tenemos aquí. Tenemos. Bueno, yo creo que más o menos tenemos ya lo que es este trazo, la modulación de este trazo. Es que bonita, ¿no? Y cómo nos da ya la sensación del volumen.
Y siempre lo que os comentaba, muy importante, analizar de manera grupal, ¿no? Que ya de por sí ya tengamos una llamada de atención en esta parte. Bien, ahora ya pasamos a... Estos son cables que vienen por aquí, más cables. Esto es un cable también. Y pasamos ahora vamos a trabajar con agua, que como decía antes, esta línea que me está gritando que quiere ser mancha, pues la vamos a dar un meneíto para iniciar con lo que tanto nos gusta y con lo que trabajamos, que es la mancha, ¿no? Bien. Bueno, ya os comento que podría seguir y podría estar pues, bueno, ajustando estos valores mucho más tiempo, pero bueno, me interesa la didáctica del ejercicio y que veáis cómo se comportan todos los materiales. Entonces pasamos, como os comentaba, dejamos ya la tinta. La tinta luego, si queramos, le podemos dar un repasillo también. Ya os digo, os comentaba que no es una receta cerrada, ¿no? Yo no puedo, esto se hace así, así, que va, esto se puede hacer de miles de maneras y este es un campo para explorar también, pero para explorar y mucho y descubrir cosas que yo no he descubierto todavía. Agua, vamos a echarle ahora agua para que se diluya ya toda esta trama de línea y le podemos echar agua pues, con el pulverizador tipo polvo, hacemos un polvillo de pulverizador hacia arriba y cae muy fino para que no se mueva. O podemos arrojar agua, en fin. Yo voy a hacer de varias maneras, ¿no? Para que lo veáis. Entonces, he hecho de manera directa. El agua, veis, está subiendo la tinta. Y luego también, para que veáis el efecto, cojo agua y salpico. Ahí se comporta, hay diferente comportamiento, ¿no? Está todo ya pues, un poco más caótico, ¿no? Si hubiera echado solamente con el pulverizador, no hay tanto movimiento en la tinta. Pero veis que ya la tinta se está moviendo, está cambiando y sobre todo de intensidad. Y fijaros también qué está pasando aquí. Veis ya como vira a esos azules tan bonitos, en algunos sitios, en otros no. Y ahora yo puedo también mover con un pincelito y el agua que tengo en el papel, puedo ir moviendo y extendiendo esta tinta. Por supuesto, fijaros, aquí tenía menos tinta que aquí y aquí, pues por mucho que quiera, no puedo llegar a la intensidad que tengo aquí. Bueno, imaginaros ahora que bueno, pues esto es muy oscuro, hay mucha tinta y a mí no me gusta, vaya, ¿qué tal? Pues para eso también tenemos la lejía. La lejía la tengo en spray y con un pulverizador, ¿no? Y fijaros también cómo actúa la lejía en la tinta. Ya os digo, a mí en este trabajo, por ejemplo, yo no le echaría ahora lejía, ¿no? Porque, bueno, está en la fase
de construcción, donde ahora construiría con acuarela y con alcaparrosa, ¿no? Es decir, mis procesos, como veis, son de construir con el dibujo, en este caso con la tinta o con la acuarela, de construir lo que tenía construido y volver a construir con lo que tengo, ¿no? Ya es como negociar con lo que de manera azarosa tengo ahí. Bueno, paso la tinta para que veáis el efecto de la tinta. Fijaros ya qué cosas tan bonitas tenemos por aquí. Y yo siempre digo de estos trabajos que se llora cada vez que se cambia, ¿no? En cada estadio. Porque al final sale un trabajo de tinta precioso, tan bonito, que cuando le echas agua y ves lo que está pasando, se te caen 2 lagrimones, ¿no? Pero es que luego pasa igual con la acuarela, ¿no? Y estos procesos son requete bonitos, ¿no? Bueno, vamos a echar, por ejemplo, aquí para descargar un poquito. Entonces, yo echo y me espero. Muerde la lejía, no muerde al instante. Entonces, hay que esperar a ver lo que pasa. Hay que esperar unos segundos, no hay que esperar mucho más. Va a crear unas calidades visuales que son también de cosas que me interesan muchísimo y las considero como en la música, como notas. Son notas que me hacen tener algo mucho más chulo y menos aburrido. Con la lejía, ya os comentaba, yo, un alumno, Carlos, que era así como muy nervioso, tenía esto mismo y entonces como veía que la lejía no mordía, empezó a echarle porque no le gustaba y lo intentó mucho y se le quedó totalmente blanco, pero totalmente, ¿eh? Fue increíble. Entonces por eso digo que si lo utilizáis en la tinta, que os esperéis un poquito. También es muy azaroso lo que hace la lejía en la tinta. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos qué cantidad de agua hay justamente aquí donde yo le he echado. Es decir, que la lejía se puede rebajar mucho y morder poco o no morder. En fin, y eso me encanta, ¿no? Que cada material tenga su propia vida. Vamos a echar un poquito más y os muestro, vamos, por aquí también y por aquí. Y bueno, y lo que hace la lejía también, aparte de desaparecer la tinta o de descargarla en este sentido de intensidad, también va a virar un poquito hacia los ocres, ¿eh? Es decir, ya tenemos matices azuleo y ocre, ¿eh? Que nos va a dar. Mira, voy a echar. Me va a pasar lo mismo para Carlos, ya lo veréis. Me quedo sin dibujo. Os he hecho aquí más para que veáis cómo se comporta. Nicolás, ¿la lejía está muy diluida? No, la lejía que yo utilizo es lejía normal. Esto no se diluye en el agua que tiene el papel, porque no sé si se aprecia, pero bueno, lo veis, ¿no? Tiene charquitos de agua por ahí. Y además son recursos más bien para quedarse cortitos. Ahora pasamos a lo que es la alcaparrosa, el sulfato de hierro. El sulfato de hierro, yo cuando empecé a manejarlo, no sabía la reacción que tenía en el pH del papel. Entonces, bueno, investigué también para productos químicos, pero al final estuve estudiando sobre el asunto y descubrí que las tintas ferrogálicas, se llama, ferrogálicas, tienen sulfato de hierro y uno de los que utilizaban en sus tintas el sulfato de hierro era Goya, ¿no? Entonces a partir de ahí ya dejé de preocuparme por el pH del papel que podría, que no sabía este elemento. Y utilizamos el sulfato, pues bueno, pues como el agua, no sé. Echamos, a mí es que me gusta dar chorreo, ¿sabes? Bueno, lo movemos un poquito porque he visto que tiene. Bueno, y la proporción
del sulfato este, pues si lleva más tierrecilla, más arena, pues más amarillo nos va a quedar. También, aquí ves, aquí hay otra texturilla. Como decía, más amarillo nos va a quedar ese sulfato. Y nada más, ¿no? Luego también el sulfato tiene como restos, vamos, que no se ven, ¿no? Pero luego sí que es verdad que cuando pasa la acuarela se nota cómo se desliza de otra manera diferente al papel. Bueno, pues fijaros, ya aquí tenemos, y fijaros aquí qué gracia la tinta sepia, que... Entonces, ahora ya pasaríamos a la acuarela. Ya tenemos... Ah, bueno, el café. El café simplemente lo voy a utilizar aquí para que veáis, porque este lo utilizo más que nada en paisajes de campo, ¿no? Porque da como unos verdes grisáceos muy chulos, ¿no? Y aunque aquí no, bueno, no venga mucho al caso, pero sí que vamos a utilizarlo para que veáis esos verdes. Yo estoy a través de un pulverizador. No sé si lo apreciáis ahí. Bueno, no sé, aquí. Veis esos verdes y esa, no sé, a mí me encanta, ¿no? Y si, bueno, tiene mucha agua, pero luego ya podemos también echar un poquito más de café y veréis cómo sube a estos niveles, ¿no? De unos verdes grisáceos muy bonitos. Al final la lejía ha mordido muy poquito ahí, pero bueno, vamos a dejarlo ya. Después la vamos a utilizar también, como decía al principio, para estos ocres, estos amarillos. Dale fuerza y veréis qué cosa, qué magia, ¿no? De cuando se ilumine, ¿no? el sulfato. Vamos a coger ya la acuarela y vamos a utilizar solamente una gama de violeta. Podríamos trabajar con una paleta muy amplia, pero para que veáis, ¿no? También cómo se llevan, cómo se establecen un vínculo muy bonito los violetas con este tipo de tinta. Entonces, en vez de coger un violeta y machacarlo por todo el espacio, por toda la acuarela, voy a coger, pues no sé, dos azules y dos rojos, ¿no? Bueno, ya aquí, esta es la paleta que yo tengo aquí. Yo tengo un ultramar, un cobalto, un magenta y un carmín. Bueno, y este es escandaloso. Este naranja para mezcla no vale, ¿no? Igual que este azul. Pero, en fin, yo funciono prácticamente con estos colores, ¿no? Los azules y los cuatro tierras y bueno, y después entran colores en mi paleta, pero son como invitados, ¿no? Como actores invitados que igual se quedan o igual no se van, o sirven como este naranja, que ahora lo vamos a utilizar, para llamar la atención. Entonces, o simplemente por eso lo he dicho, esos dos azules y el magenta y el carmín. Vamos primero a darle al cielo. ¿Y por qué? Porque me parece también en esta imagen que es un cielo muy, muy intenso. ¿Qué pasa con esa intensidad del cielo? Que le da mucha luz a todo. Es decir, lo que es la luz en la acuarela no es el blanco del papel, que también, pero en realidad cuando nosotros queremos una luz potente es porque tenemos una oscuridad potente alrededor. Entonces voy a darle con una pasta
ahí buena de intensidad al cielo. ¿Ves? Los cables se me van a perder, después ya veremos cómo podríamos insinuarlo. Sí, nos interesa, ¿eh? Porque muchas veces también yo trabajo con un dibujo muy preciso y después cuando ya en la fase de deconstrucción, pues bueno, pues después ya voy a poner un poquito más inclinado para estar un poco más cómodo. Así. En esta fase, pues luego ya puedo prescindir o puedo ajustar más de ciertos elementos que puedo tener el dibujo. También en estos procesos, en realidad estamos dibujando dos veces, una de grafito, de lápiz, y otra de tinta, por lo que al final ajustamos el dibujo muchísimo, ¿no? Es decir, que continuamente estamos dibujando. Pues como veis, tenemos el papel húmedo, pero bueno, aquí teníamos un brillito, lo podemos sacar y si no, bueno, no pasa nada. ¿Veis? También lo que puedo hacer, otro recurso, es oscurecer más cerca de la luz para así tener un contraste más alto. Y aquí. Bien, y ahora vamos a entrar en la sombra. En la sombra pues lo mismo, ¿no? Viramos esos tonos, lo podemos virar, pues vamos a ver, a un poquito más caliente, ¿no? Como puede ser este plano. Y fijaros que en acuarela prácticamente puedo trabajar también en húmedo, en la acuarela, ¿eh? Y en un proceso también, pues, como más detalloso, más sacando matices, en fin. Pero tampoco me voy a entretener mucho en eso, ¿no? Sí, en los valores, iba a decir, y puedo también, pues con un poquito de tierra, como aquí ya llevo un poquito de tierra a estos violetas para agrisarlo un poquito más, sin perder siempre ese punto en el color. Y ahora me voy a ir, bueno, aquí bajamos también. Vamos a trabajar ahora mejor que perderme en la periferia. Vamos a trabajar, vamos a descargar eso. Vamos a trabajar, como ya os decía yo, en el punto de interés. El punto de interés que tenemos esta puerta. Aquí voy a meter pues, el color de puerta, un marrón, un siena natural. Digo, perdón, un siena tostado, un siena rojo, siena tostado. Bueno, aquí esto me chorrea. Pero bueno, esas son texturillas que después también podemos acomodar. Y trabajamos también en la sombra de aquí manteniendo. Y fijaros que en realidad la línea de la trama, no sé si se aprecia desde ahí, no se pierden. Están aquí, las acuarelas transparentes, como sabéis, y forman parte de esa
no sé, de esas calidades pictóricas, ¿no? De las que hablaba, ¿no? De tener muchas notas, ¿no? Así y aquí. Bien, aquí tenemos nuestro punto focal, que mimamos más. Aquí yo también haría pues como más detalle en todo. O incluso otra, mira, aquí se nos ha quedado esta sombrita. O también en utilizar lo que es la espátula, ¿no? Es decir, la espátula me dota de otro tipo de línea, ¿no? Es como otra nota. Que bueno, se abre, ya sabéis, ahí está todo mojado y tal. Pero la espátula me proporciona pues, un tipo de línea, bueno, muy metálico, muy firme. También tiene vida propia, como sabéis. La espátula hace lo que quiere y bueno, eso también es muy bonito. Aquí tendríamos demasiada intensidad, por lo que bajamos un poquito o subimos la de la puerta. Bueno, yo decía aquí trabajar con más detalle en esta parte, que es donde nos lleva toda esta composición. Y podríamos, dentro de la sombra, pues, y continuamos también con este violeta, pero ya os digo, vamos virando, vamos agrisando, vamos haciendo varios matices, ¿no? Jugamos con muchos matices, con un... que sí que podríamos utilizar otros diferentes. Esta sombra me acabo de dar cuenta de que baja más. Aquí igual. Y luego sobre eso, es como, esto podría decir que es un poco como cuando estaba haciendo trama, ¿no? Es decir, la sombra voy valorando un poquito de lo que yo tengo aquí y después pues estableciendo los niveles, ¿no? Los niveles de sombra, los contrastes. Aquí, por ejemplo, vamos a agresar esto un poquito más. Ahí. Pero sigo con la gama, bueno, utilizo los tierras más que nada para grisar un poquito el violeta, porque da unos grises muy bonitos, ¿no? Pincel también, el rastro del pincel, conforme lo vayamos cogiendo de una manera o de otra, va actuando, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿qué voy yo a decir? ¿No? Dos planos. Veis que una línea no tiene fuerza suficiente para separar un plano de otro. Aunque sea gordita la línea, no puede. Por lo que podemos hacer una manchita con yo cogí un siena natural, que es muy parecido a la capa rosa. Y bueno, ¿veis? Ya tenemos aquí ese plano, ese contraste de plano. Y trabajamos mientras más nos alejemos de nuestro punto focal, de nuestro nuestra llamada de atención, trabajamos con menos saturación, con menos precisión. Aquí tendría
Es decir, que bueno, yo cojo aquí, pero bueno, ya aquí no me va a competir visualmente con ninguno otro, ¿no? Porque aparte de que no tiene importancia, está como muy afuera, ¿no? Entonces aquí sí que vamos a trabajar, pero de otra manera muy diferente al contraste que aquí se establece y a la definición también que pueda tener esto, ¿no? Aquí igual, ¿no? Aquí tenemos otro cambio de plano. Aquí está plaquita. Y con la espátula pues podemos hacer estos tubos. Lo tenemos mojado y luego si queremos abrir esta mancha y hacer pues, una gradación, ¿no? Pues con agüita solo podemos extenderlo. O fijaros también compositivamente, creo que no he hablado todavía, compositivamente hay como unos ritmos, un juego de ritmos verticales, ¿no? Ya del formato ya me da una verticalidad, otra verticalidad, otra, y se forman esos ritmos. Pero luego también hay otros ritmos que dan mucho movimiento, estas diagonales, ¿no? Esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal, que dan mucho movimiento a la composición y que podríamos también aprovecharla, ¿no? Establecer como otro, llevarnos la composición a una diagonal, por ejemplo, ¿no? Si nos interesa. O si el dibujo nos lo va mostrando, ¿no? Fíjate, ya aquí hay un contraste alto que si se le puede relacionar con esto, con la puerta, ¿no? Con la saturación que aquí hay, con la oscuridad que aquí hay, que yo lo puedo también como saturar un poquito más, ¿no? Y va a tener una relación y me puedo venir aquí con algo no tan intenso, ¿no? No tan saturado y tan definido como esto, pero sí puedo aquí hacer algo, ¿no? Hacer algo para que ya la diagonal esta actúe para moverme todo el cuadro. De todas maneras, ya os digo, esto también es muy bonito, esta verticalidad que ofrece la composición. Pero que sepáis que siempre podáis, bueno, dentro de vuestro trabajo, hacer, mover, ¿no? Sobre todo se establecen también los cielos, ¿no? Por experiencia, os digo que los cielos, hay mucha gente que los ve como un cielo. Bueno, un cielo es azul, pues, venga azul, ¿no? Pero los cielos que tienen mucho poder, lo mismo que los fondos, en cualquier fondo, ¿no? En los bodegones son cruciales, son muy importantísimos, ¿no? Es pensar dónde pongo el peso, dónde hago más contraste, dónde me llevo la línea predominante compositiva, ¿no? Entonces yo voy a echar aquí más café, ¿vale? Y entonces veis, los verdes de la capa rosa van a acentuarse, ahora sí, porque está más sequito, tiene menos agua. Entonces, bueno, ya tenemos ahí, está aquí. Ahí, claro, como ya aquí hay un peso, no hay una geometría, entonces, pues no me compite, ¿no? Y creo otra serie de calidades visuales, ¿no? De textura. Ahora, y ya pues, bueno, vamos a ver qué pasa con la lejía sobre la alcaparrosa. Prácticamente no le voy a tocar nada más, entonces, pues bueno, que se altere un poquito la fibra del papel, pues tampoco me molesta, ¿no? Podría haber seguido trabajando más, ¿no? Aquí, en estos escalones, pero ya con otra imprecisión y de una manera así como muy sutil, como inacabado, ¿no?
o imaginaros, no sé, venga, pues este plano de este, que entonces como el violeta lo hemos puesto para la sombra, voy a coger un poquito de ocre y lo voy a dar aquí. Uf, eso es tremendo, madre mía. Bueno, pues ya está, ¿no? Que aquí voy a limpiar para que se vea un poquito mejor esto. También es bueno esta mancha que es expansiva, cuando le quita la cinta de carrocero o le pone un Passepartout, ya se ve mejor. De hecho, yo en algunos cuadros que hago necesito de un Passepartout para seguir, ¿no? Para ver qué pasa. Sigo con la lejía. En la capa rosa, veis que se está, bueno, yo le llamo iluminando o se está intensificando, no sé. Y ahora, como decía, ese naranjón, ¿no? Ese naranja, ese rojo escandaloso, ¿no? Que yo os comentaba antes, pues nos puede servir para dar una llamada de atención, ¿no? Para decir, oye, mírame, ¿no? Pues mírame ahí, ¿no? Y no tiene otra función nada más que esa, ¿no? Bueno, la podemos, bueno, justificar, ¿no? Con algún elemento, pero en este caso, mira, yo no lo justifico y ahí está. Y bueno, podríamos seguir, bueno, aquí hay, todavía yo aquí definiría un poquito más, y lo que son los cables, pues sí podríamos trabajarlo un poquito más, que no me dejará todavía sacar unos brillos en los cables, y lo voy a intentar con un cúter, ¿no? Si no está muy húmedo, así. Bien. Fijaros cómo brilla eso, no por todo. Después, cuando seque, también se puede dar una poquita de oscuridad para que tenga un poquito de volumen. Y aquí tenemos algo. Bien, bien. Aquí también vamos a adelgazar eso y bueno, no sé. Ya, pues, podría seguir. Tengo otra acabada, ¿no? Bueno, acabada. Yo tengo otra para enseñaros que ya ha subido más la intensidad de la capa rosa, del sulfato. Está todavía, como veis, muy húmedo. Y también podría trabajar, bueno, la zona esta, de que están claras, o quizá esto, no sé, darle ya matices con acuarela, no sé, ¿no? Ya de otros colores. Es decir, que como os comentaba antes, este es un trabajo súper abierto. He intentado mostrar básicamente lo que es el proceso, que se puede invertir, se puede, pero más o menos el resultado es pues este amarillo, este ocre, este siena tan luminoso, que con esta gama con esta paleta, con esta gama de color, es muy armónico, incluso los verdes, ¿no? ¿Sabéis? También la complementariedad de los colores, ¿no? Que lo hace también más intenso. Y bueno, y es un trabajo con muchas calidades, con mucho salsipirri, ¿no? Desde los arañazos, los salpicados de agua, la trama que se ve en algunos sitios, en otros no, y ese juego de línea y mancha a mí me maravilla, ¿no? Me encanta, sobre todo en tipos de mancha, no a este caso, pero en tipos de mancha muy abierta, cómo la línea construye y cómo define un poquito.
De hecho, también fijaros, me estoy dando cuenta ahora, de que prácticamente la mitad de la acuarela no es nada. Es decir, que eso también me parece mágico, ¿no? A la hora de este tipo de insinuación, que no es tampoco este caso, pero bueno, para explicarme igual me vale, ¿no? Que como casi la mitad de la acuarela no tiene nada y la otra mitad le da sentido a la acuarela. Vamos a quitar esto y ahora os muestro también la otra. Y no sé si queréis alguna pregunta o alguna cosilla que no me haya explicado. Esta y otra también. La alcaparrosa, bueno, pues también es una cosa muy... Yo lo he echado ahí, en la parte baja, si le podía haber echado más o aquí, no sé, ¿no? Es también un poco de intuición y de dejarse llevar, ¿no? El control no hace fracasar, ¿no? Entonces, bueno, también está bien que trabajemos con esa predisposición azarosa de lo que pueda pasar, ¿no? Porque fijaros, yo no planificaba prácticamente de parte de lo que ha pasado, ¿no? Pero es de una manera, es un proceso donde vas jugando, ¿no? Y son juegos creativos al final. Bueno, pues este es lo que ha salido y os voy a mostrar otra ya sequita que tengo aquí, y aquí lo veis. Veis que la alcaparrosa, por ejemplo, aquí igual se la apliqué, pero más seguro que se la aplicaría con pincel o incluso derramando el bote, ¿eh? Yo para mí que hice así, derramé el bote. Esta está un poco más elaborada. De todas maneras, yo aquí también le daría como una veladurita, algún escalón, no sé, ¿no? Es como que siempre se te ocurre algo más, ¿no? Es decir, fijaros ya, aquí hay como más detalles, aquí también veis unos verdes, ¿no? Había macetas y digo, mira, son puntos de llamada de atención, son mírame, ¿no? Mírame, que estoy aquí, ¿no? Mírame, que esto es donde nos vamos. O estos rojos también, otro mírame. ¿Veis? Aquí ya pues están un poco más establecidos los planos, ¿eh? Que como os decía antes, a través de la mancha se construyen los planos porque la línea no tiene la potencia suficiente, ¿no? Este cielo es más luminoso, también del que yo he hecho antes, y bueno, pues, más o menos hay un juego de texturilla y además que se disfruta con estos trabajos. Y al principio quizás más tedioso en el dibujo, pero ya veréis que cuando llegáis a la plumilla, bueno, no sé, lo digo por mí, no sé qué, pero es una delicia, yo ahí podría estar día y día. Y después ya pues estas cosas, y ya veis que a través de la lejía y de varios recursos, que se nos vaya una cosita u otra, porque vamos, los goterones o la línea esta que hice con la tinta sepia, pues pero sí está preciosa ahí, ¿no? Y no sé, ¿no? Y no sé si